¿Estamos? Bueno, pues muy buenos días y gracias por su asistencia a este canutazo, esta convocatoria a rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular. Hoy desde el Grupo Parlamentario Popular queremos poner en valor, destacar lo importante que ha sido esta semana para nuestra región. Quiero recordarles que comenzábamos allá por el martes, sabiendo que Extremadura, una vez más, por segundo año consecutivo, cumplía con el objetivo de déficit, dando ejemplo a otras regiones que solicitaban tener el déficit a la carta y que pese a ello, pese a ese déficit a la carta, no cumplían con los objetivos que le había marcado el Gobierno de España. Por el contrario, Extremadura, una vez más, ha vuelto a dar ejemplo al resto de regiones españolas, con esfuerzo, con buena gestión, cumpliendo con el objetivo de déficit. El miércoles conocíamos los datos del paro y pudieron comprobar cómo tenemos pues 3.500 parados menos que hace un año, lo que significa una buena noticia para el mercado laboral de nuestra comunidad autónoma. Ayer, precisamente jueves, conocíamos que el número de autónomos se incrementaba en nuestra región y que tenemos 1.578 autónomos más que hace un año en Extremadura. Y hoy, en boca del presidente del Gobierno de Extremadura, hemos podido conocer un nuevo anuncio, la rebaja de impuestos a las empresas que vengan a instalarse y a generar empleo en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, el balance que tenemos que hacer de esta semana es francamente positivo. Cumplimos y estabilizamos las cuentas, aumenta el número de autónomos, se reduce el paro y, una vez más, se vuelve a hablar de una reducción de la presión fiscal. Quiero recordarles que Extremadura, uno de los legados que recibió del Partido Socialista del señor Fernández Vara, fue ser la segunda comunidad autónoma con la presión fiscal más alta de España. La obsesión del Partido Popular y de José Antonio Monago en estos 1000 días de gobierno ha sido reducir la presión fiscal, porque creemos que ya está bien, desde la Administración, de seguir metiéndole la mano en el bolsillo de manera permanente a la familia, a los autónomos, a la pequeña y mediana empresa, a los emprendedores. Y por eso este gobierno, el gobierno del Partido Popular con José Antonio Monago a la cabeza, la obsesión que tiene es reducir la presión fiscal, reducir los impuestos que el Partido Socialista impulsó e instauró en nuestra región. Y por eso nos parece muy positiva la medida de devolver el 50% de los impuestos autonómicos los 3 primeros años a las empresas que se instalen en Extremadura. Se trata de atraer inversiones, se trata de atraer empresas y por eso se reduce el paro, porque cuantos más autónomos, cuanto más pequeña y mediana empresa, lógicamente menos desempleo. Y ese es el modelo por el que apuesta el Partido Popular frente a los contratos precarios y temporales que propone el Partido Socialista. Y ya vimos dónde nos llevó ese modelo que propone el señor Fernández Vara de crear contratación pública temporal con dinero. Son auténticos parches y nos llevaron a ser la segunda región con la tasa de desempleo más alta del país y la región con el déficit más elevado del país. Por tanto, ese modelo que propone el señor Fernández Vara está totalmente agotado y por eso hay que seguir apostando por la pequeña y mediana empresa, por los autónomos y los emprendedores como fuente generadora de riqueza y de creación de empleo. Y vamos a seguir perseverando, vamos a seguir reduciéndoles la burocracia, vamos a seguir reduciéndoles la presión fiscal, vamos a seguir facilitando los instrumentos de acceso al crédito para tratar de que haya más empresas, más autónomos operando y trabajando en la región. Y por eso van a verlo en impuestos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, esas empresas, lo van a ver en impuestos sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, lo van a ver sobre el impuesto de matriculación de los vehículos, de las flotas de estas empresas, impuestos sobre residuos. Es decir, preguntaba el señor Fernández Vara que cómo puede afectar ese 50%, pues en impuestos como los que le acabo de exponer. Y fíjense, aquí lo que tiene claro cada vez más los extremeños es que los problemas de Extremadura no se resuelven con manifestaciones, se resuelven con soluciones, se resuelven con soluciones. Aquí los problemas de Extremadura no se resuelven con pancartas, se resuelven tomando decisiones valientes. Y es lo que está haciendo el Ejecutivo de José Antonio Monago, el Gobierno del Partido Popular en Extremadura. Y por eso algunos extremeños, muchas empresas y muchos municipios comienzan a ver la luz,
porque se están tomando decisiones valientes, no porque se hagan manifestaciones o se coja el megáfono y la pancarta, porque así todo el mundo tiene claro que no se resuelven los problemas. Y en el día de ayer, si no llega a ser por los afiliados al Partido Socialista o por los liberados sindicales, que tenían la obligación de estar allí con sus líderes, la manifestación hubiese estado el señor Fernández Vara, el señor Carretero y el señor Capilla solo. Por tanto, aquí no se resuelven los problemas de Extremadura con manifestaciones, sino que se resuelven con soluciones, tomando decisiones como está haciendo el gobierno de José Antonio Monago. Ya vieron ustedes incluso ayer la anécdota en más de un sitio donde había más banderas que manifestantes. Y aquí el problema que tiene el señor Fernández Vara es que está cabreado como una mona. Como se dice en extremeño, el señor Fernández Vara está cabreado como una mona. No hace otra cosa más que llorar por las esquinas. ¿Y cuál es la razón? Pues que el gobierno del Partido Popular está consiguiendo cumplir todo lo que él prometió y nunca llevó a cabo. Porque el gobierno de José Antonio Monago está cumpliendo con todo lo que Vara prometió y nunca hizo. Y ejemplos podemos ponerles varios. Y no nos cansamos de repetirlo, hay que recordárselo, porque el señor Fernández Vara parece sufrir una amnesia selectiva, se acuerda de lo que le interesa. El Ejecutivo de Fernández Vara consiguió 0 euros en deuda histórica. El gobierno de José Antonio Monago 80 millones de euros. Prometió la de renta básica, el que ayer cogía la pancarta y se fue del gobierno sin haberla puesto en marcha. El gobierno de José Antonio Monago la ha impulsado y está tratando de agilizarla para que llegue a cuanta más familia mejor. Y en el mes de abril habrá 1.500 beneficiarios de la renta básica. Y seguimos trabajando, pero desde luego el Partido Socialista se fue del gobierno sin hacerla realidad. El modelo de financiación, por mucho que le molesta al señor Fernández Vara, los informes que se han conocido del modelo del 2009, no lo dice el Partido Popular de Extremadura o el señor Antonio Fernández. Lo dicen informes de otras comunidades autónomas, donde se especifica que Extremadura fue la peor parada, que Extremadura fue maltratada en ese modelo de financiación del 2009. No se tuvo en cuenta nuestras características y nuestras peculiaridades, y por tanto salimos mal parados. Y el problema que tiene o que tenía el señor Fernández Vara es que cada vez que iba a Madrid y pasaba el túnel de Mirabete, se quedaba afónico, se quedaba enmudecido, perdía la voz. Y evidentemente esto nos ha perjudicado mucho, porque aquí era muy valiente, pero cuando pasaba el túnel de Mirabete se quedaba sin voz. Y luego llegaba a Moncloa y no se atrevía a decirle los problemas de Extremadura y a reivindicar las necesidades de Extremadura ante el presidente del gobierno por aquellos entonces, el señor Rodríguez Zapatero. Y por eso nos ningunearon en infraestructuras, y por eso nos ningunearon con el eje 16, y por eso nos ningunearon con la deuda histórica, y por eso nos ningunearon con tantas y tantas cosas, porque se quedaba mudo cada vez que pasaba de Mirabete para allá. Por tanto, está quedando en entredicho la gestión del Partido Socialista con los resultados que estamos viendo. Unos prometían y no hacían, otros cumplen con los extremeños, y yo lamento pues que siga cabreado como una mona el señor Fernández Vara y que además siga llorando por las esquinas. Por tanto, lamentamos que al Partido Socialista y que a su secretario general le puedan sentar mal las malas noticias las buenas noticias que lleguen para Extremadura, y que se alegren de la posible mala noticia que pueda surgir en el día a día de Extremadura. Si así es como aspira el señor Fernández Vara a ser alternativa de gobierno, tenemos que decirle que se equivoca. Porque lo que es bueno para Extremadura lo tiene que ser para el gobierno, para los ciudadanos y también para la oposición. Y sin embargo, pues ya ven que parece que todo le sienta mal y le produce enfado cuando llegan cosas positivas para nuestra comunidad autónoma. Lamentamos esa actitud, pero ya cada uno es libre de elegir su actitud y su estrategia política. Y queda a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerlo. Sí. Acaba de hablar de prensa del Prescre y critica el tema de las primas de las renovables. No entiende por qué desde aquí de Extremadura, desde el Partido Popular o desde el Gobierno regional, se defienden en cambio los diputados extremeños en el Congreso de los Diputados de Madrid. Luego votan en contra de las primas renovables. Se pregunta si es que el Partido Popular de Extremadura es un Partido Popular extremeño, un PEPEX, y es diferente respecto al PP de Madrid. Pues fíjese, nosotros aquí hemos planteado varios recursos y ustedes han sido testigos, y me consta que tanto los diputados nacionales como los senadores también han transmitido los problemas y las necesidades que tenemos
en materia energética al ministro Soria, porque entre ellos hay algún alcalde con algún proyecto importante, como es el caso de, sin ir más lejos, de Calzadilla de los Barros. Me consta que ya incluso le ha trasladado esa preocupación al ministro Soria. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo de Extremadura a un sector que para nosotros es importantísimo y es estratégico y que tiene mucho recorrido, tenemos mucho potencial y que puede generar pues mucho empleo en la región. Pero es verdad también, y nos ponemos en el pellejo del Gobierno de España, que no es fácil darle respuesta a ese agujero negro en materia energética que dejó el señor Zapatero, porque hay que pagar ahora todos los derroches. Yo entiendo que el Gobierno de España esté en su tesis de tener que solventar ese agujero energético que le dejó Zapatero, pero nosotros de Extremadura evidentemente tenemos la obligación y la responsabilidad de tener que defender pues a un sector que para nosotros, ya le digo, es importante y la prueba más evidente de que nos mojamos son esos recursos que hemos presentado. Podríamos haber hecho lo que hacía el PSOE, que era hacer declaraciones, pero luego, ya le digo, cuando pasaba de Mirabete para allá se quedaba fónico. Nosotros hemos llevado los recursos al Constitucional y ustedes han sido testigos. Por tanto, es lo que le puedo decir y vamos a seguir por esa senda. Pues muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana.